La Iglesia nos invita a reflexionar en este martes de la 34ª semana del tiempo ordinario en el texto de Lucas 21, 5 al 11. Y hoy, 24 de noviembre, la Iglesia también recuerda a San Andrés Dung Lac y compañeros mártires. Una nota breve antes de contarles de Andrés y sus compañeros. Si bien hay muchos hombres y mujeres extraordinarios que la Iglesia ha reconocido santos, hay algunos pocos que por la importancia que han tenido en la historia de la Iglesia Universal, la Iglesia nos pide recordar de manera particular. En estas reflexiones que diariamente comparto con ustedes, solamente les hago un breve recuento de estos últimos, solo de aquellos santos y santas que son de memoria obligatoria. Bueno, pues Andrés, el santo de hoy, nació en Vietnam a fines del siglo XVIII, pero sus padres, debido a la pobreza en la que vivían, lo vendieron a un catequista católico. El catequista lo preparó en el camino cristiano, fue bautizado y años después eligió ser sacerdote. Ya de sacerdote empezó a anunciar el Evangelio en una época en que el cristianismo estaba prohibido en Indochina. Fue capturado junto con otros católicos, pero como no quisieron renunciar al cristianismo, fueron decapitados. Hoy la Iglesia recuerda el heroísmo de 117 hombres y mujeres que entre los siglos XVIII y XIX sufrieron la misma suerte que Andrés y solo por anunciar la buena noticia en el sudeste asiático. Volvamos ahora, en esta última semana del tiempo ordinario, a la lectura continuada del Evangelio de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Y Jesús les dijo: esto que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o bien el momento está cerca, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. El contexto de esta lectura son los últimos días de Jesús en Jerusalén. Estamos en el capítulo 21 de Lucas y a partir del capítulo 22 ya empieza el relato de la pasión y muerte de Jesús. Y como hacen Marcos y Mateo, también Lucas dedica este capítulo final de su vida pública a hablar de los eventos por venir. Este tema será el centro de nuestras reflexiones en los días que quedan de esta última semana del tiempo ordinario. En este capítulo final de su vida pública, la intención de Jesús no es contarnos los hechos por venir, sino prepararnos espiritualmente para los hechos que vendrán. Pues sus alusiones al porvenir son muy genéricas. Lo que a él le importa es la actitud que debemos tener respecto al futuro. Bueno, pues el centro de la atención de este capítulo es la destrucción de Jerusalén. Primero, la iglesia será perseguida y después la ciudad será destruida por ejércitos paganos. Es de notar que Lucas escribió a principios de la década de los 90 y hacía solamente 20 años que Jerusalén había sido arrasada por el ejército romano. Esta experiencia, que fue muy dura para el pueblo de Israel, estará en el trasfondo de todo este capítulo. Bueno, pues el capítulo empieza con un comentario acerca del esplendor del templo. Uno puede imaginar que Jesús y los suyos se encontraban en el Monte de los Olivos, donde solían quedarse,
y desde donde hay una vista extraordinaria de Jerusalén y del templo. Y a la vista de la ciudad, dice el texto, que algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de las piedras y los exvotos. La base del templo estaba construida con grandes piedras, algunas hasta de 12 metros de largo, y los exvotos eran ofrendas que hacía la gente por alguna promesa, y usualmente eran objetos de arte. Jesús y los suyos estaban contemplando el templo cuando el Señor hizo un anuncio que los entristeció e inquietó. Les dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Jesús pues anuncia la destrucción del templo que, como ya dijimos, había tenido lugar 20 años antes de que apareciese el Evangelio de Lucas. A la luz de este anuncio de Jesús, los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Ellos quieren la fecha, el día, y quieren saber también las señales que precederán estos acontecimientos a fin de estar preparados. Pero Jesús no responde a la pregunta por el cuándo, pues para él nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, sí responde a una inquietud que estaba muy extendida entre el pueblo, y era la expectativa cada vez más creciente por la llegada del Mesías. Si bien el pueblo siempre esperó la llegada del Mesías, había épocas en que esa espera se hacía más intensa. Esas épocas eran los momentos en los que el pueblo pasaba por dificultades y grandes sufrimientos, como por ejemplo, épocas de pestes, de sequías, de invasiones y de pobreza. En estos momentos el pueblo pedía a Dios con más insistencia que envíe a su Mesías a que ponga fin a estos sufrimientos y traiga la paz a su pueblo. Bueno, pues debido a la invasión romana y al enorme sufrimiento que supuso para el pueblo, la generación de Jesús esperó con mayor insistencia la venida del Mesías. El pueblo en su desesperación veía Mesías por todos lados. En esos primeros 30 años del milenio, surgieron varios caudillos que se levantaron contra los romanos y que la gente pensó que eran el Mesías. El pueblo también pensó que Juan Bautista era el Mesías. Pero Juan dirá que él no es, y que detrás de él viene otro que es mayor que él. Sin embargo, muchos se resistieron a reconocer que Jesús era el Mesías, pues no entendía cómo él podía salvar al pueblo de los romanos, pues era opuesto a la violencia y no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Bueno, pues esa fiebre mesiánica que sufrió el pueblo en esos tiempos es algo semejante a los diversos movimientos, pronósticos y vaticinios que surgieron en el mundo en torno al fin del mundo antes de la llegada del año 2000. A la luz de la creciente expectativa en la llegada del Mesías, Jesús advierte a los suyos y les dice: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, o bien diciendo, el momento está cerca, no vayan tras ellos. Aquí indirectamente Jesús afirma que Él es el Mesías, pero les advierte que muchos se harán pasar por Él y que no les crean. Después de esta advertencia inicial, Jesús pasa a referirse a las señales que precederán el fin de los tiempos. Sin embargo, lo importante no son las señales, sino la invitación de Jesús a no tener miedo. Pues en todas estas dificultades que vendrán, Dios estará con nosotros, y por tanto, no debemos temer. La primera señal son las guerras entre pueblos. Dice el texto: cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico. Y dice también: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Los levantamientos, las guerras y las revoluciones han sido una constante en los 2000 años que han seguido a Jesús. Y desgraciadamente aún hoy continúan las guerras en varias regiones del mundo.
Y somos testigos del sufrimiento de la gente por la ambición y la necedad de algunos en muchas partes de América del Sur y de todo el mundo. Pero dice Jesús, esto tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. La segunda señal serán los grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambres. Muchas epidemias y pestes han azotado la humanidad en los últimos 2000 años. Y hoy somos testigos directos y víctimas de la epidemia del COVID. Finalmente anuncia que habrá también espantos y grandes signos en el cielo. En fin, Jesús nos anuncia que la humanidad pasará por muchas dificultades. Pero dice Jesús, el final no vendrá enseguida. Bueno, pues en medio de todas esas dificultades a nosotros nos dice que no tengamos miedo. Y esto es lo más importante a rescatar de esta primera reflexión acerca de las últimas cosas. Y la razón para no tener miedo es que Él está con nosotros. Por eso, a manera de conclusión, los invito primero a no dejarnos engañar por falsos mesías y profetas que han surgido en el pasado y que surgirán, pues ya sabemos quién es el Mesías. Y sabemos que Él es nuestro único Señor. Y segundo, a no angustiarnos, ni preocuparnos, ni tener miedo por el futuro. Habrá situaciones difíciles, y ciertamente debemos ser precavidos y tomar siempre las precauciones necesarias, pero sabiendo que Él siempre está a nuestro lado y que saldremos adelante, pues somos de los suyos y nunca nos dejará. Pidámosle a Dios por la paz en el mundo y por la paz en todos nuestros países, y pidámosle para que se termine pronto y definitivamente esta pandemia que nos aqueja. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.